Buen día, buen día, buen día. Buen día, Rodri. Buen día, Ralo. Buenos días a todos. Sean bienvenidos. Bienvenidos. A ver. Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Buen día, bendiciones igual. Buen día, Sofía. Buen día, Dani. Buenos días a todos. Sean bienvenidos. Ahí en este momento ya están viendo el tema, ese con el que vamos a comenzar ahorita en un rato. Así que para que estén preparados, amigo, ¿puedes dar un mensaje de la dependencia emocional? Pues depende de lo que toque según sea el versículo, pero bien no te entiendo. Porque si hay algo que sí debemos aprender es depender, pero de Dios, nada más. Es el único que no nos va a fallar. El depender de la gente pues está incluso escrito, ¿no? De que maldito el hombre que confía en otro hombre y pone su brazo por carne, algo así, o sea, como que se apoya siempre en el hombre. Entonces ahí está. Hay otros versículos que incluso dicen que Dios Jehová es mi ayudador, entre otras cuestiones que pues al final de cuentas mencionan que la confianza debe ser en Dios, nada más, y nuestra dependencia debe ser en ello. Dice, ¿cómo tratar la dependencia emocional y la ansiedad? La ansiedad es una cuestión de fe. ¿A qué me refiero con esto? La ansiedad es como por ejemplo, la ansiedad que no sé cómo se trata, creo que es algo que solamente Dios puede hacer, es la ansiedad de que tú ves un lápiz mal acomodado y lo quieres acomodar. Esa ansiedad no la puedo, no les puedo decir bien, pero la ansiedad de lo que puede suceder a futuro, sí. Es por medio de la fe. ¿Y a qué me refiero con eso? Me refiero a la situación de decir, no sé qué es lo que va a pasar, pero tampoco me interesa. ¿Por qué? Porque sé que Dios tiene el control. Y sea lo que sea que va a pasar, va a ser bueno. Y si parece malo, al final va a ser bueno, porque así lo dice el Señor. Y es la fe y confianza en el Señor. Por eso dice, dejad vuestra ansiedad, o poned vuestra ansiedad sobre Cristo. Lo dice, creo que Pedro, si no me equivoco. Dejando vuestra ansiedad sobre Cristo, algo así menciona. Entonces es una cuestión que no es nada, me alegra. Bueno, muchachos, ya son las... Ana Rojoku, hola, ¿cómo estás? Por cierto, hola Edgar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, Nancy. Buenos días a todos, ¿cómo están? La gracia de Cristo sea con ustedes, también a ti, Poli. Buenos días. Vamos a orar, vamos a agradecer a Dios y empezamos con la lectura. Va a ser hoy, como vimos, en primer libro de Reyes, capítulo 21. Oigan, no me acuerdo si este mes terminamos el libro de Reyes, según yo sí, pero no me acuerdo si el libro de Reyes tiene más capítulos o solo llega ya hasta el 22. Entonces esa es mi duda. Crónicas, Samuel, Reyes, primer libro de Reyes, perdón. Capítulo 4. Sí, este mes terminamos el libro de Reyes, primeramente Dios. No estoy seguro si el próximo mes... que por cierto, yo creo que ya debería empezarme a mover a Altamira, ahorita que me acuerdo, a buscar el nuevo, ¿cómo se dice? Devocional, que se me olvidaba. Si no, se lo voy a pedir, yo creo que mañana. Se lo voy a pedir mañana a un conocido. Perdón. Se lo voy a pedir que le tome, si ya lo tiene, que tome foto a la primera página y que me lo pase. Porque si no, se me va a pasar y el día 1 no vamos a tener aquí devocional. Pero bueno, vamos a orar, vamos a agradecer a Dios por este tiempo. Ya nos ha permitido estar por acá. ¿Cómo me logro contactar? ¿Cómo me logro? Es una pregunta, sí, por privado exactamente. Creo que, no me acuerdo, creo que según me tienes que seguir, y al seguirme se te activan los mensajes, o sea, para mandarme mensaje. Y así, cualquier pregunta más personal, cuestión de oración o incluso una duda más específica que no tenga que ver con el tema de hoy o de los días que estamos acá, me la puedes hacer por privado.
Creo que ya. Muy bien. Vamos a empezar ahora sí con la oración y de ahí empezamos con la lectura. ¿Bien? Vamos a orar. Señor Padre, Dios bendito, te damos gracias que hoy nos das esta oportunidad, como cada día, Señor, de estar aquí presentes en tu nombre. Te rogamos que la palabra de hoy sea certera y eficaz, Señor, que llegue a nuestros corazones y nos haga entender en lo que estamos mal y ayudarnos a estar bien, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, confiando siempre en ti. Danos sabiduría y entendimiento, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Ahora sí, el título que tiene este capítulo, si lo pueden ver aquí, se llama Misericordia al humilde. Y ahorita vamos a estar leyendo del capítulo 21, versículo 17 al 29. El capítulo 22 es el último capítulo, ya estamos a 3 días, 4 porque hoy, si no me equivoco, este mes llega hasta el día 31 y terminamos este mes exitosamente, sí, hasta el día 31. Amén. Vamos a orar, vamos a leer. Dice: entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita, diciendo: levántate, desciende a encontrarte con Acab, rey de Israel, que está en Samaria. He aquí, él está en la viña de Nabot, a la cual ha descendido para tomar posesión de ella. Ah, sí, lo que habíamos visto. Para dar contexto de lo de ayer, un segundo. Discúlpenme. De lo que hablábamos específicamente el día de ayer era sobre el valorar lo que venía haciendo, lo que tenemos actualmente, pero también no codiciar lo de otros, ni tener avaricia en el desear tener más, sino estar contentos con lo que teníamos y aprender a valorar lo que tenemos y lo que Dios nos ha dado. En el caso de Acab, veíamos que Acab quería la viña de Nabot de Jezreel, de tal manera que se había puesto triste por no haberla podido conseguir, porque Nabot no quería dársela. ¿Por qué no quería dársela? Bueno, porque para él tenía más importancia que para Acab, pues era la herencia de sus padres. Y Acab pues se puso muy triste, de manera que no quiso comer, por cuestión de su codicia y de su envidia. Entonces llega su esposa, Jezabel, y le dice: no, ¿por qué lloras? ¿Por qué te preocupas? ¿Por qué te pones así? ¿No eres tú rey de Israel? Yo te conseguiré esa viña. ¿Y qué es lo que hace esta mujer? Pues va y manda a que acusen a Nabot de blasfemar contra Dios y lo matan. Entonces, cuando lo matan, se acerca Jezabel otra vez a su marido, Acab, y le dice: ve por la viña, porque Nabot ha muerto. Entonces, esto obviamente es desagradable delante de Dios, y manda a Isaías a decir lo siguiente: y le hablarás diciendo: así ha dicho Jehová, ¿no mataste y también has despojado? Y volverás a hablarle diciendo: así ha dicho Jehová, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. Lo que he dicho cientos de veces, y aquí es algo que a veces es importante remarcar, es que de Dios es la venganza, y con eso se refiere a que de Él es la justicia, que Él es el que paga a cada uno según y conforme a sus actos. Y esto es algo que tenemos que tener en cuenta para dos cosas importantes. Una, para nosotros, para no querer tomar nosotros mismos venganza hacia otros. Y segundo, para tener tranquilidad de que Dios va a hacer la obra conforme a su voluntad. ¿A qué me refiero con esto? Muchas veces nos van a suceder cosas en las que una persona se puso en contra nuestra. Y muchas veces también vamos a tener, en contra nuestra puede ser de mil y una maneras, que nos lastiman al final de cuentas. Y muchas veces vamos a sentir que no les va a pasar nada malo si los perdonamos. Sin embargo, aunque puede ser que Dios les tenga misericordia y no pase nada, la realidad es que Dios hace justicia. Y Dios es el primero en querer hacer justicia. ¿Qué es lo que tenemos que pedir nosotros? Misericordia de esas personas. Porque si algo tenemos que entender es que la gente actúa
en una ceguera total. ¿Por qué? Porque no tienen la luz que es Jesucristo, no tienen el conocimiento de la verdad que es Jesucristo. Nosotros sí, por eso nosotros vemos el mal que están haciendo, ellos no lo entienden. De manera que si vamos y vemos testimonios de personas que llegaron a Cristo, se van a dar cuenta que ellos mismos van a decir: es que yo no sabía lo que hacía. Yo me doy cuenta hoy de mi pecado y me avergüenzo. Incluso Pablo lo decía así: ¿de qué provecho tenéis en las cosas de las que ahora os avergonzáis? Porque claro, eran cosas en las que en nuestra ceguera hacíamos pensando que tal vez o eran correctas, o era lo justo, o era lo que debía ser, y obviamente no es así. De la misma manera, ellos actúan en ceguera. Algo que o el ejemplo que generalmente me gusta dar mucho, es que si tú vas caminando por la calle y alguien te choca, puedes quejarte. ¿Por qué? Porque la persona está viendo, tú estás viendo y estás viendo que va y te choca adrede. Pero ¿qué pasa cuando tú vas caminando y quien choca contra ti es una persona invidente, una persona ciega? No le puedes culpar porque no ve, no se da cuenta que está chocando contra ti. Incluso si él tropieza, no lo puedes culpar de torpe porque no puede ver. Es lo mismo con la gente del mundo. Cuando pecan contra sí mismos, contra su propio cuerpo, contra su propia vida, fornicando, adulterando, comiendo y haciendo daño a su cuerpo, ellos no pueden ver. Y cuando chocan contra nosotros, o sea, cuando pecan contra nosotros, va igual, de la misma manera. No lo hacen a sabiendas. Por eso mismo vemos dos casos en los que justamente se dice eso. Uno, el caso de Jesús, cuando está en la cruz. ¿Qué es lo primero que dice? ¿Qué es lo que le dice al Padre de por sí cuando está en la cruz y está sufriendo el calvario del ser crucificado, burlado y entre otras cuestiones? Él dice: Padre, no les tomes en cuenta este pecado, porque no saben lo que hacen. Es lo primero que le dice. Un segundo, a ver. Quiero ver dónde está ese versículo porque quiero leérselos. No está en Juan. Bueno, les comento, permítanme. Después de haberlo golpeado, lacerado, discúlpenme. Después de que a Jesús lo golpearon, lo lastimaron, se burlaron de él, injustamente lo culparon de cosas que él no había hecho, entre otras cuestiones. Entre todo eso que sucede, Jesús dice: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y esto es obvio, porque al final de cuentas Dios no les había permitido ver. Es algo que la misma Escritura dice, que les dio ojos les dio ojos que no ven y oídos que no oyen, para que no se conviertan de corazón y perdonen sus pecados. Entonces pasa otra situación muy similar con uno de los discípulos, bueno, discípulos no de los 12, sino de los que estuvieron en los acontecimientos después de la resurrección de Jesús. Esteban, el que se le conoce como el mártir de ¿cómo se dice? De los cristianos. Él, cuando está a punto de ser apedreado por otra vez exactamente lo mismo, un juicio injusto, y la malicia del corazón de los fariseos, él, mientras es apedreado, dice: Jesús, no les tomes en cuenta este pecado. De nuevo lo mismo. ¿Por qué? Porque también estaba consciente de que ellos no entendían lo que hacían. Y muchas veces pasa exactamente lo mismo. La gente actúa en nuestra contra, a veces por ser creyentes incluso, sin tener conciencia de lo que están haciendo. Porque si tuviesen conciencia de lo que están haciendo, no lo harían. Pero a veces no la tienen. ¿Son culpables de su pecado? Sí, claramente sí. No podemos decirles o quitarles la culpa. La ceguera que tienen, la intención que tienen, todo eso viene de su malicia. Sin embargo, debemos entender que esa misma malicia es la que nosotros viviríamos y haríamos si no nos hubiera alcanzado Jesucristo. Pues no hay
justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos a una se perdieron y se corrompieron. Entonces, tenemos conciencia de que no hay manera de que nosotros por nuestra propia cuenta alcancemos la bondad de Cristo. Sin embargo, por cuenta de Dios y la misericordia de Dios, nosotros la alcanzamos. Por cierto, eso que leí, que dije, está en Romanos 3:10, para el que lo quiera buscar, eso de no hay justo ni aun uno. Y bueno, es importante este tema. ¿Por qué? Porque principalmente nos ayuda a tener una perspectiva de cómo ver las cosas. En primer lugar, una cosa que yo les he enseñado ya anteriormente es que el pecado que ellos hacen no es contra nosotros. O sea, no es principalmente contra nosotros, sino contra aquel que habita en nosotros, Jesucristo. De manera que cuando Jesús se encuentra con Pablo, cuando Pablo perseguía a la iglesia, no le dice: ¿por qué estás atacando a mis siervos? No, porque no era contra ellos el pecado. Él llega y se le aparece a Pablo y le dice: ¿por qué me persigues? Y cuando él dice: ¿quién eres, Señor? Él le dice y le contesta con mucha claridad: yo soy Jesús, al que tú persigues. Pablo no perseguía a Jesús. Pablo perseguía a la iglesia. Pablo atacaba a la iglesia. Pablo pecaba contra la iglesia. Es lo mismo que pecar contra Cristo. Es lo mismo que pasa con nosotros. Cuando nosotros somos atacados, burlados, lastimados, no nos están atacando a nosotros, porque nosotros ya no pertenecemos a nosotros, ni somos nosotros solos. Ahora están recibiendo, o más bien están haciendo el daño contra nuestro Señor. Y si el daño y el pecado es contra Dios, ¿cuánto más no tenemos que pedir nosotros misericordia por esas personas? Porque tal y como está escrito, terrible cosa es caer en las manos del Dios Altísimo. Entonces, por lo mismo, hay que ser conscientes, hay que pedir misericordia por ellos, pues Dios hará justicia. Y eso es algo que yo siempre les he dicho y que siempre será así. Dios es un Dios justo y Él paga, tal y como dice la Escritura, es justo pagar con tribulación a los que os han atribulado. Entonces, esa es una conciencia que tenemos que tener, que Dios es justo y paga con su justicia. Y por lo mismo, sabiendo que nosotros podríamos ser perfectamente esos que están ahí, pecando contra Dios, si Dios no hubiera tenido misericordia de nosotros, entonces nosotros tenemos que aprender a pedir misericordia por ellos. ¿Para qué? Para que así como nosotros fuimos salvos, alcanzados, perdonados, y que por esa cuestión nosotros no estamos haciendo las locuras que ellos hacen, hay que pedirle a Dios para que Él también tenga misericordia de esas personas y alcancen el entendimiento de la verdad y dejen sus malos caminos, por los cuales pagarán si no se arrepienten. Y yo les doy un ejemplo de esto, a mí me tocó vivirlo. Miren, les voy a ser muy sincero, me ha tocado hablar con muchas personas, me ha tocado ver el cambio de algunas personas que se encuentran con Cristo. Pero a mí me tocó incluso ver el cambio de una mujer hace un tiempo, bueno, ya bastante tiempo. Me tocó conocer a una muchacha que era todo lo que a mí me desagradaba en cuanto a la cuestión de la gente del mundo. Me explico. Yo tenía un grave problema, digo grave entre comillas, aún lo tengo. A mí me desagrada mucho la cuestión de la inmoralidad sexual. Me desagrada bastante, no es algo que yo tolere. ¿Por qué? Porque me parece muy grave. Lo es. Bíblicamente es uno de los pocos pecados que dice la Escritura que son muy graves y son de los que cada vez repite y repite que no debe cumplirse, que no debe suceder. Ahora bien, para mí era incluso más grave. ¿Por qué? Porque era un tema que para mí era una cuestión de fidelidad e infidelidad, no solo delante de Dios, sino también delante de la persona con la que te vas a casar. Me explico. Yo estoy consciente en que Dios tiene una persona para cada uno. Que esa persona vaya a llegar por nuestra decisión, que vaya a llegar porque se lo pedimos a Dios y Dios la puso. Pero yo sé que Dios tiene una persona, así como
tenía para Abraham, tenía para Isaac, tenía para cada uno de los que están en la Escritura, también para nosotros, porque así lo dice la Escritura, no es un invento mío. Proverbios lo dice, que la esposa es un regalo del Señor. Incluso dice, el que haya esposa, haya la benevolencia de Jehová. En otras palabras, el que logra casarse, el que tiene un matrimonio, y estoy hablando a los muchachos, con una mujer de Dios, una mujer que Dios tiene preparada para ti, esa persona alcanzó la misericordia de Dios. Entonces, para mí, desde mi perspectiva y entendimiento, siempre que me entraba la idea de tener algo con alguien sin estar casado, me parecía desagradable, porque yo decía, yo ya estoy casado, por fe, si quieres ponerlo así, a un futuro con una mujer, la cual Dios tiene para mí, y yo tengo que guardarme para ella. Si yo le soy fiel ahora que no la conozco, ni tiene ningún mérito conmigo, cuando yo la conozca, me enamore y la ame, ¿cuánto más no le seré fiel? Esa era mi perspectiva, y es mi perspectiva hasta el día de hoy. Entonces, por esa misma cuestión, a mí me parecía muy desagradable cuando una mujer, o un hombre incluso, pero claro, en mi ámbito me pegaba más con la mujer, porque claro, yo estaba esperando a mi esposa, entonces era como una identificación de que fuera mi mujer, ¿no? Desde mi perspectiva, que una muchacha hiciera eso, incluso un muchacho, pero yo a los muchachos también les hablo mucho de ese tema. Sin embargo, pues como digo, de la perspectiva de lo que hablaba, era lo donde más me pegaba, y veía que eran personas que hacían eso, o sea, que simple y sencillamente no les importaba, o en su defecto era como que ellos lo consideraban normal. A mí me asqueaba, o sea, con todo el respeto debido, a mí me asqueaba. Yo decía, es que ¿cómo puedes pensar así? ¿Cómo puedes pensar así? ¿Cómo puedes entregar? Porque es algo que yo incluso le decía a una persona: cuando tú te casas, tu persona con la que te casas es especial, y voy a explicar por qué. Yo puedo darle un abrazo a 1001 personas, puedo abrazar a mi amiga, puedo abrazar a mi amigo, puedo abrazar a mi familia, puedo abrazar a 1001 personas. Yo puedo darle un beso en el cachete a 1001 personas, a mi papá, a mi mamá, a mis hermanos. No tengo hermanos de sangre, pero se entiende. Incluso hay culturas donde es una costumbre a la hora de saludar. Aquí, en México, también es una costumbre. Llegan y te hacen así. Yo no lo hago mucho y generalmente me quito, pero sí es una costumbre que se tiene por acá. Entonces, alguna vez sucederá. Yo, incluso en este aspecto, claro, así lo pensaba, uno se puede llegar a equivocar y tener una pareja, y resulta ser que esa pareja no era la persona que Dios tenía para ti. Claro, ahora lo tengo más claro, que hay que dar tiempo a las cosas. Y decía yo, puedes llegar a darle un beso. Incluso alguien puede llegar y te puede robar un beso. Te tienes que enojar, que esta es una parte que ya les he dicho. Que si una persona llega y te roba un beso, varón o mujer, quien seas, te roban un beso y no dices nada ni haces nada, tú eres cómplice de esa cuestión. Si traes pareja y llega una muchacha y te roba un beso y tú no dices nada, no te limpias, no le dices que no lo vuelva a hacer, es una infidelidad, ¿eh? Eso no lo tengan como algo normal, no lo es. Es una infidelidad, porque tú no estás dando el espacio a tu pareja que deberías darle. Pero bueno, cerramos paréntesis. Lo que decía, yo decía, un beso incluso también lo puedes llegar a dar con muchas personas, porque te lo pueden dar o lo puedes dar. Pero la unión que se da a través del amor en el cuerpo, decía yo, eso solamente debe ser para tu marido y para tu mujer. Y esto se lo digo a los varones. Varones, no importa cuántas veces tengas la oportunidad, con quien sea atractiva o no sea atractiva, y se te da la oportunidad de que la mujer quiera estar contigo, nunca pongas en tu corazón el tengo que aprovechar porque es malo. No solo es malo, es pecado, pero en sí estás malogrando el matrimonio con la mujer con la que te vas a casar. En primer lugar, se los pongo así: imagínense que por su insensatez se te pega una enfermedad de transmisión sexual. La mayoría de las enfermedades de transmisión sexual no tienen cura, tienen tratamiento y tienen una manera de mantenerse. Perdón, un segundo. Déjenme colgar.
A ver, ¿ahí me ven? ¿Me podrían avisar por favor si me ven? Que la vez pasada me acuerdo que le hice así y no llegaba... Se trabó y se quitó, me acuerdo. Pero ¿sí me ven? ¿Todo bien? Ah, pues perfecto, va. Además para poner el no molestar y ya que no me vuelvan a molestar. Ya pueden quitar los comentarios. Gracias. Como decía, entonces en esta cuestión, varones, entiendan una cosa. Si les pasa eso, primero es malograr su matrimonio. Si de verdad quieren casarse, hombres y mujeres, si de verdad quieren casarse y consideran y quieren que Dios les traiga una persona de vida, una persona que amen, incluso si están en un noviazgo y quieren que Dios los case a ustedes, tengan en consideración que no deben tener ninguna relación hasta no casarse. ¿Por qué? Se los pongo a los que están con novios o parejas. Si ustedes están en fornicación y Dios no se agrada de tu noviazgo, ¿no crees que Dios te puede separar? Y al separarte de esa persona, ¿por qué? Porque no te convenía. Porque estando juntos, en vez de apoyarse el uno al otro para acercarse más a Dios, los dos están pecando. Los dos se están llevando al infierno, por así decirlo. En vez de amarse como deben amarse, porque esto es algo que incluso tienen que aprender. Ahí tengo por ahí una prédica de 3 partes que habla del amor en Cristo y el amor en el mundo. Y el amor en Cristo es un amor que no hace nada indebido. Es un amor que busca siempre lo bueno y no hacer que el otro peque. Bueno, si de verdad amas a tu pareja, no quieres que esa persona por tu causa peque contra Dios. Por eso te evitas muchos detalles, muchos problemas. Disculpen que estoy sudando. Y no vas a permitirte tú pecar de esa manera ni hacer que tu pareja peque. Segundo punto, si tú en esa relación pecas de esa manera y haces que Dios se desagrade de tu relación, ¿qué te niega que Dios, en vez de unirlos, ay bueno, ya hicieron eso, mejor los caso para que ya no pequen? En vez de eso se desagrade de tu relación y diga, ¿sabes qué? No se van a casar, se me separan. Y entonces pierdas esa relación y ahora tú, varón, y tú, mujer, ya están manchados, por así decirlo, porque algo que yo tengo que aclarar es, no existe segunda primera vez, ¿ok? No existe segunda primera vez. Y siempre lo he dicho con la gente que llega a Cristo tiempo después. Después de que tú naces de nuevo en Cristo, las cosas pasadas fueron. Pero ahora que naciste en Cristo, hay cosas nuevas que hay que guardar. Oye, pero es que yo ya no soy virgen porque cuando yo no conocí a Cristo, tuve una novia y ya. Pero hoy sí lo conoces. Guárdate. Guárdate, porque si Dios te hizo una nueva criatura, quiere decir que todo fue hecho nuevo. Guárdate como si fuera la primera vez. Ahora bien, en esta cuestión, si tú llegas a adquirir incluso una enfermedad de transmisión sexual, y casi todas tienen el problema de que, bueno, la mayoría no se curan, ahora, ¿cómo te vas a casar si amando a la mujer que Dios tenía para ti, ahora tú la puedes llegar a enfermar por el simple y sencillo hecho de malograr el matrimonio que Dios tenía ya planeado para ti? Porque ahora ella tendría que tener la conciencia de que, bueno, habrá que cuidarse. ¿Por qué? Porque mi pareja no me supo esperar. Y aconteció eso y ahora me puede enfermar. O simple y sencillamente la relación que podías tener simplemente ya no va a existir. Porque como ahora ya no tienes esa libertad, pues tienes que esperar a que Dios te sane, si es que así es su voluntad. Entonces, ¿a qué voy? Y esto se lo digo a los hombres, pero también se lo remarco a las mujeres, porque vuelvo a repetir algo que le enseñé, que incluso hablé con mi mamá ayer hablé de este tema. Le molestó al inicio, pero ya que se calmó, platicamos más a gusto y entendió una cosa. Les voy a dar el ejemplo. Yo siempre digo que la mujer tiene mayor facilidad para pecar en ese aspecto. Es más, generalmente las mujeres tienen más hombres en su pasado que los hombres mujeres. Y esto no es nuevo. Me explico. Mi mamá se molestó en ese rato cuando yo se lo dije, porque dice, pero el hombre siempre es el que quiere tener relaciones. Digo, sí, pero el hombre no siempre puede. Y les doy un ejemplo con esto. Yo le hablaba de la agresividad. Le decía, cuando hay una pareja y el hombre golpea a la mujer, es notorio, ¿no?
le decía yo, en las parejas, ¿quién es el que más lastima al otro? Me dice mi mamá, ¿no? Pues, ¿quién es el que provoca más violencia? Le decía yo, en general. Y me dice, no, pues el hombre. Y le digo, ¿por qué? Porque puede, porque es fuerte, en su naturaleza es más fuerte que la mujer, en su naturaleza es más fuerte, su violencia es más notoria, ¿no? Le decía, exacto, o sea, si un hombre le mete un puñetazo a una mujer, se va a notar durante semanas y le va a lastimar de verdad. Si una mujer le mete un puñetazo a un hombre, a lo mejor le dura 2 días el daño y se le acabó y se le quitó. Digo, ahora te hago una pregunta, a ver si lo sabes. Le digo yo, ¿quién de los dos es más agresivo? Le dije yo, ¿el hombre o la mujer? Y ya se queda pensando y me dice, ¿el hombre? No. Le digo yo, se ha demostrado que la mujer es más agresiva. ¿Qué es lo que pasa con esta cuestión? Que la mujer no tiene la capacidad que tiene el hombre para violentar a otro. Por eso mismo es que en cuanto a las causas de violencia sexual, el hombre es el primero en hacer eso. ¿Por qué? Porque es el que tiene la capacidad. ¿Ok? Ahora, ¿dónde es que se nota que la mujer también hace esta violencia? Cuando se trata de los niños. Y esto lo pueden investigar, incluso hay estudios que demuestran esta verdad. Ustedes nunca lo harían, claro que no, ustedes no, pero sí sucede. Entonces la mujer violenta más a las y los niños, sobre todo los cercanos de su familia, que los hombres. También lo hacen los hombres, obviamente. ¿Por qué? ¿Por qué sí se nota en niños y no se nota en adultos? Bueno, porque la mujer no puede violentar al hombre adulto, no puede, o sea, literalmente no tiene esa capacidad y tampoco la necesidad, ya les explicaré. Entonces, ¿dónde se nota la violencia? En el hombre. ¿Por qué? Porque aunque la mujer es más agresiva, naturalmente es más agresiva, o sea, de que se molesta más, se enoja más rápido, hace esto y aquello. Ustedes saben hasta la broma que se tiene en el mundo que dice que la mujer se enoja por todo, por nada y por si acaso. Obviamente es una exageración, pero se entiende el punto, ¿no? De que la mujer es mucho más fácil de molestar. ¿Por qué es que no se nota tanto la violencia con ellas? Bueno, simple y sencillamente porque no tienen la misma capacidad del hombre para violentar. Cuando el hombre se enoja y violenta, se nota, porque su fuerza es mayor. Ahora bien, le digo yo, extrapólalo a lo siguiente. El hombre es el que más ganas tiene de pecar en el ámbito sexual. Eso es de ley. Eso es de ley. El hombre es el que más quiere tener eso. Le digo, la mujer también, pero no al mismo nivel que el hombre. Le digo yo, la diferencia está en la capacidad. El hombre no tiene la misma capacidad de acostarse con una mujer que no conoce que la mujer con un hombre que no conoce. Le digo, o incluso con un hombre que conoce, una mujer bonita que tiene sus amigos del mundo, la mayoría de ellos quiere tener algo con ella, y si se le diera la oportunidad, ellos tendrían algo con ella. Y se ha demostrado muchas veces, hasta en videos así de los que se graban generalmente hablando con personas, donde llegan con una muchacha y le dicen, oye, pues no sé qué, ¿tú tienes un mejor amigo? Sí. Ok, te doy tanto dinero porque le hables ahorita y le digas que quieres tener algo con él. A ver si quiere, a ver si es eso o es tu amigo. Y generalmente, la mayoría de las veces, el muchacho le dice sí, sí quiero. ¿Por qué? Porque es normal que el hombre quiere más y la mujer puede más. Entonces, ¿dónde se nota más? ¿Qué sucede? Pues en la mujer, que es la que puede, al final de cuentas. Entonces, lo mismo, mujeres, no es tener tu primera ocasión, o tu segunda, o tu tercera, ya no importa cuántas has tenido, con la persona a quien le tienes confianza o a la que quieres. No, esa cuestión es algo que solo deberías guardar para tu matrimonio, porque llegamos al matrimonio y vemos, hombre o mujer, ¿qué le vas a ofrecer de nuevo a tu pareja? ¿Qué le vas a ofrecer de nuevo que no le hayas ofrecido a otro, que sí le puedas ofrecer a tu marido o a tu mujer? Físicamente, nada. Todo lo has entregado a gente que no valía la pena. Entonces, no hagan más ese pecado. Malogran su matrimonio, dañan su vida, dañan su memoria, dañan su corazón, dañan su cuerpo. Es el único pecado que va en contra
del mismo cuerpo. Entonces, evítenselo, de verdad, evítenselo. Y bueno, esto me desagradaba por este mismo hecho. Viendo todo esto que les menciono, me desagradaba mucho esa situación. Entonces, por lo mismo, yo cada vez que me encontraba con una persona, con una mujer sobre todo, con los hombres, vuelvo a lo mismo, sí me molestaba, pero era más por cuestión de lo que mencionaba. Siempre que encontraba una mujer que decía, bueno, pero no tiene nada de malo, y que tenía, pues en su haber, ya varias parejas, o que cada novio que traía, pues tenía eso con él, yo me encontré con una mujer así. Fue mi amiga, y le hablé de la palabra. Obviamente, yo se lo dije un día, es que en lo natural, generalmente es el tipo de mujer con el que yo no me juntaría. Y cuando hablo con esta mujer y le hablo de Dios, y esta mujer encuentra a Cristo, y esta mujer se convierte a Cristo, fue como un refrigerio a mi corazón, y también un balde de agua fría. ¿Por qué? Porque me di cuenta de que el ciego era yo. ¿A qué voy? ¿Eso me desagrada? Sí, aún al día de hoy me desagrada. ¿Eso me parece incorrecto? Sí, al día de hoy aún me parece incorrecto. Aún todo lo que yo les dije que pensaba, lo sigo pensando, porque considero que hay una base bíblica incluso para llegar a considerarlo. Ahora bien, ¿ahora me desagradan las mujeres así? Sí, para mí. O sea, yo no andaría con una mujer así, pero, y ahí va el pero, ya no las considero culpables del todo, ni a hombres ni a mujeres, como antes lo hacía. Ahora hasta me da, no sabría decir si tristeza, penita o no sé cuál es la palabra, pero me duele cuando veo a una persona así. Fíjense el gran cambio que hizo Dios en mí al conocer a esta persona. ¿Por qué? Porque vi lo que era y lo que yo consideraba desagradable para mí, así como para ustedes pueden llegar a considerar a un hombre desagradable cuando es grosero, asqueroso, mil y un cosas más por las que tendrían todo el sentido de no querer ni ver a ese tipo de muchachos. De la misma manera era a mí con este tipo de mujeres. Uno de los motivos por el que nunca tuve pareja del mundo es justamente por eso, porque me desagradaba la forma de pensar de la gente del mundo. Ahora bien, todo eso yo lo sigo creyendo. Sin embargo, la gran diferencia es que ahora ya no me desagradan como lo hacían, como si me encontrara con lo peor del mundo, sino que ahora me da tristeza, porque al ver el cambio de esta mujer que yo les digo, de esta muchacha, de mi amiga, al ver el cambio que tuvo, cómo dejó por completo esas ideas cuando conoció a Cristo, y no solo las dejó, le entristeció y le dolió en el corazón no haber entendido antes la importancia de guardarse, la importancia de haber obedecido a Dios. Hubo un cambio muy brutal en esa mujer, al punto de que lo que veías de ella, lo que escuchabas de su boca fue totalmente diferente. Literal, fue una persona nueva. Cambió en su totalidad, se entregó a Cristo como es debido, conoció de la palabra, se hizo mi mejor amiga. Y fue un respiro para mí. Entonces, a partir de que yo conocí a esta persona, con la cual no he hablado, espero que le vaya bien. A partir de que conocí a esta persona, mi perspectiva cambió mucho. De manera que ya hasta me da tristeza ver situaciones así. Mujeres y hombres que de verdad creen que el ámbito sexual es cualquier cosa. Y me duele porque digo, realmente ellos podrían estar incluso mejor que yo en cuanto a los términos del Señor, así como con esta muchacha que les digo, porque yo la vi cambiar. O sea, para mí fue, Dios, esta es una mujer de Dios, gracias por dejarme conocer a esta persona, porque de donde estaba Dios la levantó y le mostró la verdad y cambió de corazón. Y fue, qué bonito, dije yo, me acuerdo, qué bonito que Dios hiciera eso. Y yo obviamente fue un golpe de realidad, de tú estás juzgando sin entender. Tú estás juzgando que esta persona es así, que se comporta de esta manera, que vive de esta manera, porque quiere. Y es verdad,
pero es porque ella o él no conocen mi verdad, me dice el Señor. Si tú, y me lo muestra a mí, dice, si tú hubieras vivido lo mismo que ella, si yo no te hubiera tenido la misericordia que te tuve, si yo no te hubiera alcanzado en el tiempo en el que te alcancé, ¿cómo sabes tú que no serías como ella? Peor aún. Y ahí yo lo entendí. Ahí fue cuando yo lo entendí, al menos fue el momento en el que yo comprendí esta cuestión. Yo decía, es cierto, o sea, sí es cierto, porque si yo me he guardado es porque yo conocí la verdad. Si yo me he guardado es porque Dios me alcanzó a su tiempo, a su debido tiempo. No porque yo sea bueno, ni porque sea justo, y esto ya se los he hablado yo, que en realidad yo tenía ese problema con la pornografía, porque obviamente, ¿qué es lo que me llama la atención? Las mujeres. Y no tenía esa libertad porque mi carne es así. Ahora imagínense, si Dios no hubiera alcanzado a este muchacho desde su juventud, ¿qué no hubiera hecho? Si yo conozco hacia dónde se mueve mi carne. ¿Cómo sé, en primer lugar, que yo me hubiera mantenido cuidado, guardado para una mujer con la que estaría, si yo no hubiera tenido ni la conciencia, ni la ética, ni el amor de Dios? Ahí yo lo entendí. Y dije, cierto. O sea, yo no puedo culpar a esta persona por no haberse dado cuenta, porque en cuanto se dio cuenta, cambió. Eso quiere decir que si hubiera sido alcanzada antes, a lo mejor hubiera sido incluso más pura y santa que yo. Y ahí es donde yo entendí que no podemos llegar a juzgar a la gente por lo que hace cuando está en el mundo, sino que cuando ellos llegan a Cristo, es ahí donde se les tiene que guiar para que dejen las cosas del mundo, porque ahora ya no están ciegos, ahora pueden ver, ahora es donde ellos pueden tomar las riendas de su vida conforme a la voluntad de Dios. Es ahí donde las cosas pueden cambiar, no antes. Antes, y por eso mismo ya yo he quedado muy claro con ese tema, y se los repito una y otra vez, en cuanto llegaron a Cristo, las cosas pasadas pasaron, se acabaron, terminaron, ya no importan. Lo que importa es lo que vives ahora en Cristo. ¿Que tienes que estar arrepentido? Claro que sí, de tal manera que nunca más lo quieras volver a vivir, pero ya no te tienes que estar culpando por lo que pasó, porque tú estabas ciego. Pablo, ¿qué decía de él mismo? Decía, yo soy apóstol, dice, pero no soy merecedor de ser llamado apóstol, pues perseguía a la iglesia. Pero él mismo lo dice, pero lo hacía por ignorancia. Por eso se me tuvo misericordia. Lo mismo con la gente del mundo. Ay, es que ellos son bien groseros. Ya, lo hacen por ignorancia, porque creen que no tiene importancia, porque creen que no tiene nada de malo, como todos lo hacen, y muchas veces se justifican con eso. Es que todos lo hacen. Claro, entonces yo también lo puedo hacer, ¿qué de malo tiene? Pero cuando tú llegas a Cristo, ves la medida de Cristo, entiendes la moralidad y la ética de Cristo, hasta te da vergüenza lo que has hecho. Te da vergüenza tu propia naturaleza. Es porque estabas ciego, porque no podías ver. Y entonces pasa lo mismo con la gente que hace las cosas mal. Tú logras ver lo que está mal. Ellos no lo entienden. Ellos en su ignorancia piensan que es normal, que no tiene nada de malo, que hay justificación. Y de verdad lo creen. Es más, hay gente que ha llegado a Cristo y aún se justifica por acciones pasadas. Incluso lo que yo les he dicho en muchas ocasiones, que dicen, bueno, es que yo tenía que vivir eso, yo tenía que pecar de esta manera para acercarme a Cristo, y no es cierto. No hay justificante ni justificación para lo que se ha hecho y para el pecado. No hay justificación. Nosotros debimos llegar a Cristo sin haber tenido que pecar, al menos no tanto, pero lo hicimos. La belleza de esto es que Dios nos tuvo tanta gracia que a pesar de nuestro pecado, que no quiere decir gracias a nuestro pecado, sino a pesar de nuestro pecado, Dios nos perdonó. Yo no tenía que haber tenido este problema para que Dios me alcanzara y me librara, no, yo tenía que haberle hecho caso a Dios desde antes, pero me di cuenta que en mi naturaleza jamás lo habría hecho, sino que la misericordia de Dios me alcanzó a pesar de mi pecado y me libró. De la misma manera puede pasar con nosotros. De la misma manera que veo a otros haciendo cosas que a mí me desagradan porque conozco a Dios, de esa misma manera pude haber estado yo, si Dios no hubiera tenido la misericordia
para haberme salvado desde antes. Ustedes pueden conocer perfectamente, los que han llegado a Cristo tiempo después de una vida sin Cristo, o de una vida con Cristo pero realmente sin Cristo. Ya saben de que son de iglesia y tal, pero realmente nunca conocieron a Jesús. Ustedes pueden voltear atrás y decir, sí es cierto, la verdad es que yo no quiero volver a vivir eso. Ahora me desagrada lo que yo hacía, pero es porque ahora conoces la verdad. Antes no la conocías, antes no conocías a Jesús, ahora lo conoces, ahora claro que te importa. De la misma manera puede pasar con muchas personas que están en el mundo y no conocen a Dios y por eso actúan como actúan. Y nosotros tenemos que ser conscientes de eso para pedir por ellos, porque así como ellos están, así pudiste estar tú. Yo tengo un gran problema con Jesús Adrián Romero porque se ha desviado mucho de la verdad, pero sin duda alguna considero que muchas de las canciones que él cantó en su momento fueron inspiradas por Dios, y una de ellas me parece muy correcta. Es una que habla específicamente de ¿dónde estaría yo si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría ahora si no me hubieras perdonado? Y eso es una verdad para todos. Hoy somos un buen esposo, una buena esposa, un buen padre, una buena madre, un buen hijo, un buen amigo, una buena esposa, un buen esposo, un buen novio, una buena novia, un buen siervo de Cristo, por su misericordia. Nada más. No porque yo iba a ser especial, no, solamente porque Dios nos alcanzó sin necesidad de que tuviéramos que hacer tanta locura. Y aquellos que sí están haciendo esas locuras, Dios no les ha tenido la misma misericordia. Y eso es triste. Y entonces, ¿qué hay que hacer? Y poner en nuestro corazón, Señor, a mí me perdonaste, a mí me salvaste, yo no tuve que vivir eso. Alcánzalos, Padre, alcánzalos. Míralos cómo actúan, míralos cómo piensan. Están cegados y yo sí logro ver, y a mí me duele. Entonces, yo les doy el ejemplo de lo que estaba hablando. A mí ahora me duele cuando me entero, y me ha tocado muchas veces. Y digo, por algo Dios lo ha hecho así, por algo me hizo incluso vivir esa cuestión para poder tener esa conciencia. Ha habido hombres y mujeres que se han acercado a mí, ya sea por mensaje o en persona, y me han dicho, es que pequé, tuve relaciones con esta persona y me equivoqué, y lo que antes hubiera hecho iba a ser un ataque. ¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo? Ahorita ya no, porque ya me da tristeza, ¿saben? Ya no es qué asco, que no sé qué. No, ya es un chanfle, ¿cómo hubiera querido que te lo hubieran dicho antes? Es más, es uno de los motivos por los que, aunque llegue a ser molesto en algunas ocasiones, o aunque llegue a parecer molesto, o aunque llegue a parecer algo como un ataque, yo soy bien sincero con ustedes, siempre. Esto está mal, esto está bien, esto no lo hagan, esto sí lo pueden hacer. Si hacen esto, es probable que esto esté en su corazón. ¿Por qué? Porque, Dios mío, he conocido tanta gente que hubiera deseado que les hubieran dicho la verdad, aunque les hubiera molestado, tan solo porque su corazón entendiese que estaban mal, desde antes de tener que vivir lo que iban a vivir. Que alguien se hubiera preocupado lo suficiente por ellos para decirles, eso está mal, eso es pecado y es desagradable, y ellos a lo mejor no se hubieran justificado tanto a sí mismos diciendo, no, pero esto es algo que hacen todos, no tiene nada de malo, sino que hubieran dicho, tienes razón, y se hubieran alejado de ese mal, y ahora no tendrían en la memoria su pecado. Que desearían que alguien hubiera tenido el cuidado y el amor para de verdad haberles dicho, ¿sabes qué? Eso no lo debes hacer. Entonces, cuando llega una persona y me dice, oye, pues es que esto es lo que hice, ya hasta me duele. Porque dije, chanfle, me hubiera encantado podérselo haber dicho antes, haberla conocido antes de que hubiera tenido que vivir esa cuestión. Ya no es lo mismo, porque entendí lo mismo que ustedes tienen que entender, que si yo estoy aquí, que si yo puedo hablar de lo moral, de lo correcto, de la verdad de la palabra, no es porque yo sea justo más que ustedes, es porque a mí Dios me tuvo misericordia. Y con ese amor y misericordia yo trato de decirles la verdad siempre, para que si alguno está en fornicación diga, ¿sabes qué? Estoy mal. Yo no puedo seguir en esta vida si yo quiero estar con Cristo. Tengo que alejarme de esto y buscar desesperadamente huir del pecado, para que si hay alguien que está en
en la idea de que su noviazgo va bien y ven que se les habla de esto con sinceridad y con palabra directa y clara, digan, oye, sí es cierto, yo mi noviazgo lo estoy llevando mal, y si Dios se desagrada de mí, y si esta es la advertencia que Dios me está dando para cuidar bien mi noviazgo y poder llegar al matrimonio, y entonces que no tengan que vivir, si ya lo vivieron, que no tengan que seguir viviéndolo, y si no lo han vivido, que no tengan que vivir ese pecado para llegar a Cristo. Mi intención de ser muy directo en todo este tipo de cosas es que ustedes despierten con la verdad, sin necesidad de que ese tipo de cosas tengan que vivirlas. Cuando me tocó hablar, pues obviamente yo era muy directo con ese tipo de cosas. Fue una mujer muy paciente, y cuando me habló de esos temas fue porque yo era muy claro con este tipo de temas. Yo siempre he sido muy claro con este tipo de temas, pero yo lo hacía con un desagrado. Yo decía, me parece desagradable esto y esto y esto, y pues claro, ella era de que, oye, sabes que yo pienso así, hago esto, y le digo, ya, pero está mal. Y miren, estuve mal en la manera en la que yo llegué a decírselo, porque obviamente le dolió, pero agradezco a Dios, y aún lo hago al día de hoy, nada más que obviamente ya con simpatía, con amor, una gran diferencia. Le soy muy sincero con ese tipo de temas, porque ella misma me lo dijo un día, ya tiempo después me dice, ¿cómo me hubiera gustado que hubiera habido alguien que hubiera sido así de directo desde antes? Yo no hubiera tenido que vivir todo eso para luego sentirme culpable por eso, sino que desde antes yo ya lo hubiera entendido, tal vez, dice, y no lo hubiera vivido. Y le digo, y cuando me dijo eso fue cuando se me enterneció el corazón, porque les digo que yo vi el cambio de esta persona. Y dije, o sea, hoy entiende esta verdad, hoy guarda con amor la palabra del Señor. Espero que se encuentre bien, les digo que no he hablado con ella. Pero vi ese cambio y me dolió en el corazón. Me dolió en el corazón que no hubiera habido nadie, porque ella iba a iglesia. Ella sí conocía de la palabra, bueno, más o menos. Ella iba a iglesia, no conocía de la palabra. Y nadie le había dicho qué tan mal estaba ese asunto, al punto de que, créanme, la mente es bien engañosa es el corazón también. Siempre trata de justificar tus malas acciones. Bueno, tomo, pero al menos no me drogo. Es lo mismo. Bueno, hago esto, pero al menos, y siempre como que trata de minimizar las acciones que uno hace, y no es así. No hay justificación para el pecado, es malicia, es maldad, y es algo que Dios aborrece. Por lo mismo, duele saber que no hubo nadie que les abriera los ojos antes de que tuvieran que vivir o tanto tiempo o que tuvieran que hacer dicha situación. Y eso es para todos los ámbitos. Puede ser para lo sexual, puede ser para el ámbito del pecado, para el que se alejó de la familia, para el que se fue de la casa y luego sufrió no sé qué tantas cosas fuera de casa, porque nadie le advirtió que era una mala idea dejar a su familia, porque nadie se preocupó por esa persona para decirle, tú estás mal, cambia. Entonces, claro que ahora es diferente, y debe ser diferente también para nosotros. De manera que debemos ser conscientes y decir, ¿sabes qué, Señor? Perdónala, porque sí es cierto que yo pude haber estado igual. Sí es cierto que yo pude haber hecho lo mismo, porque si hoy soy quien soy, es por ti, no por mí. Si hoy tengo la conciencia que tengo, es por ti, no por mí. Tú pusiste un espíritu nuevo, un corazón nuevo en mí. Eso quiere decir que mi corazón viejo y mi espíritu viejo hubieran hecho cosas horribles, pero tú has tenido misericordia de mí. Gracias. Ten misericordia también de ellos. Porque así como yo pude haber estado donde ellos están, ellos pueden estar donde yo estoy si tú les tienes misericordia. Ese es el corazón que hay que tener. Por eso hay que perdonar. Por eso hay que aprender a perdonar. Por eso hay que aprender a confiar en Dios, que Él va a hacer justicia, pero también tener misericordia hacia esas personas. Porque aunque es justo, también era justo que nosotros pagáramos y no lo hicimos. Dios
nos tuvo misericordia. Dios no nos pagó con esa justicia, al contrario, nos perdonó. Y aunque para ti nunca, jamás te atreverías a hacer algo que otra persona te hizo, así de la misma manera, nunca nadie se atrevería a hacer lo que tú has hecho. Así como tú desde el ámbito, por ejemplo, a lo mejor tu mamá un día te dijo algo feo, o sea, dijo, no sé, estoy decepcionada de ti o estoy decepcionado de ti, y tú dirías, yo jamás le diría eso a mi hijo, ya, pero a lo mejor volteas hacia otro lado y un hijo dice con claridad, yo jamás le hubiera contestado como tú le contestaste a tu madre, porque cada uno tiene su estándar moral, el cual es inútil sin Dios. Y al final de cuentas, lo abominable que es esa persona que te hizo daño para ti, igual de abominable eres para otra persona que jamás haría lo que tú has hecho. Hay que tener misericordia por lo mismo, porque si estamos donde estamos, si somos lo que somos, si cambiamos, si tenemos una mentalidad diferente, si amamos al prójimo, si amamos a nuestra familia, si de verdad cuidamos la verdad, no es porque nosotros seamos buenos, sino porque Dios nos tuvo misericordia. Así que aprendamos a perdonar, a pedir misericordia por otras personas, sabiendo que Dios hará justicia, pero que si puede, y puede, pero si quiere, también les dé perdón. Y también los alcance como te alcanzó a ti, para que se arrepientan de sus pecados, para que lleguen a entender lo que es correcto y para que ellos mismos alcancen salvación. Así como tú, que también sin merecerla, la obtuviste. Siguiente versículo dice, estoy todo sudado, dice, y Acab dijo a Elías, ¿me has hallado enemigo? Dice, ¿me has hallado enemigo mío? Él respondió, te he encontrado, porque te has vendido a hacer lo malo delante de Jehová. He aquí, yo traigo mal sobre ti, y barreré tu posteridad, y destruiré hasta el último varón de la casa de Acab, tanto el siervo como el libre en Israel. Y pondré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baasa, hijo de Ahías, por la rebelión con que me provocaste a ira, y con el que has hecho pecar a Israel. Y dice, de Jezabel también ha hablado Jehová, diciendo, los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. Aquí vamos a tener un segundo, fíjense. Varones, esto es para los varones principalmente. Es claro, así como los padres, es claro que no es tu responsabilidad total lo que tu marido haga, lo que tu esposa haga o lo que tus hijos hagan. Ciertamente, si tu esposa peca, es tu esposa la que pecó, no es tu culpa. Ahora bien, sí es tu responsabilidad. ¿En qué aspecto o a qué me refiero? Cuando vamos a la Escritura, cuando Eva peca, cuando Eva come del fruto, no pasa nada. Pero cuando Adán come del fruto, el pecado es totalmente consumado. Y al pecar, porque a Adán fue a quien se le dio la orden, no sé si lo recuerdan, y Adán al pecar, obedeciendo a Eva, entonces sí, el pecado cayó sobre todos, porque Adán era la cabeza del hogar. Aquí vemos exactamente lo mismo. Jezabel llevaba haciendo mucho tiempo lo malo, pero como Acab nunca le estorbó, nunca le cambió, y él mismo permitió que ella siguiera pecando, el primer castigo va contra Acab, pero ahora también contra Jezabel. Esto pasa lo mismo con nosotros. Varones, es bien importante que tengan conciencia que es tu responsabilidad como varón, como cabeza del hogar, guiar a tu mujer. Es que la mujer también es capaz de guiarse, sí, pero Dios le dio la orden al varón. Dios le dio la orden al varón de ser el pastor de su casa.
Por tanto, si tú tienes una pareja, imaginemos que no es tu esposa, es tu novia. Si tú tienes una novia, pero cuando tú estás con ella, nunca le enseñas de la palabra, nunca le exhortas a orar, nunca le exhortas a conocer más de Dios, nunca la guías, nunca la guardas, nunca la aconsejas, tú no estás siendo un buen hombre. Porque tu responsabilidad es entregar tu vida para que ella sea santa, pura y sin mancha. Esto no es cosa mía, lo dice la Escritura. Efesios capítulo 5, versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla. O sea, no se entregó por ella nada más porque sí, sino para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Ese tiene que ser tu objetivo como marido, como varón, como pareja. Que tu esposa esté totalmente preparada, lista y limpia en la palabra del Señor. Tú tienes que entregarte de todo corazón para guiar a tu mujer. ¿Cómo voy a hacer eso si no conozco la palabra? He ahí el detalle. Tienes que conocer de Dios, tienes que prepararte para poder tener una pareja, una familia, porque tú tienes que guiarlos. Porque lo he visto muchas veces cómo los hombres están más concentrados en cómo conquistar a la hermana, a la amiga, a la novia, y están totalmente perdidos en la conciencia de cómo conocer de Dios y poder guiar a la persona a la que aman. Pero tienen que ser conscientes, varones, no es un tal vez, no es un bueno, podría ser, ni tampoco es una opción, es una obligación de parte suya y mía, obviamente, el guiar a sus parejas por el camino de la verdad. Que ella les vaya a hacer caso en su totalidad, eso no es cosa de ustedes. Pero ciertamente ustedes no pueden llegar delante de Dios, ver el pecado de su mujer y decir, es que ella es mala. Y que Dios te diga, pero ¿le advertiste? ¿Le enseñaste? Y tú, bueno, pero no era mi responsabilidad. No, sí, claro que era tu responsabilidad. Ella pagará por su pecado, pero tú eres culpable de no cumplir con tu responsabilidad. Sin embargo, si delante de Dios vemos esto y dices, bueno, es que ella hizo esto, que es malo, y yo se lo advertí, y le indiqué, y le enseñé por medio de la palabra, y le insistí, y aún así no me quiso escuchar, la culpa ya no cae sobre ti, pues tú cumpliste con tu responsabilidad, ella es culpable de su pecado. ¿Y por qué? Porque así fue como Dios lo mandó, que el varón se tiene que hacer cargo de su familia, y eso incluye a su mujer, es la primera incluso a la que incluye. Tienes que ser sabio para poder guiar a tu mujer. Porque si Dios te puso como cabeza y a ella como ayuda idónea, tú tienes que ser cabeza. Tienes que ser el que conoce. Tienes que saber el que actúa. Tienes que saber cómo actuar. Tienes que guiar. Y ella te ayudará en lo que tú flaquees. En lo que te equivocas, ella te corregirá. En lo que estás bien, ella te apoyará. Y ambos serán una fuerza que llevará al matrimonio por un buen camino. Pero si tú no la tienes a ella cuidada, enseñada, resguardada en el amor de Cristo, en el amor de la verdad, en la paz de Cristo, si tú no le enseñas la palabra, porque dice justamente eso, en el lavamiento de las aguas por la palabra, es una responsabilidad que tenemos nosotros. Y ahorita les voy a enseñar otro texto donde dice eso. Bueno, les voy a decir, porque no me acuerdo en qué texto lo dice. Sí, ya me acuerdo de dónde. Es tu responsabilidad, varón. Es tu responsabilidad. Por lo mismo, mujeres, por algo la palabra les dice, estad sujetas a vuestros maridos. Porque cuando ustedes, obviamente por lo mismo les digo, escojan bien, sean sabias, busquen a un hombre que sí sabe de la palabra, que ama a Dios y que busca a Dios. ¿Por qué? Porque les dice, ustedes mujeres están sujetas a vuestros maridos, ustedes tienen que aprender de sus maridos y tienen que recibir de sus maridos y tienen que ser guiadas
por sus pastores maridos. Claro, cuando ambos son creyentes, esto ya lo he dicho, los que no están casados es a los que me refiero, los que se van a casar. Tienen que estar conscientes que su pareja es conocedora de la palabra. ¿Y qué pasa si mi pareja no es, como que no tiene tanto interés de la palabra? Bueno, incítale. Tú eres la ayuda idónea. Cuando él flaquea, tú lo fortaleces. Tú eres la que lo guía. Es que ya no quiero liderar. Tienes que liderar. Es tu responsabilidad. Yo estoy aquí para apoyarte. Es tu responsabilidad también que si tu marido se cae, o tu novio más bien, se cae, lo levantes. Para que cuando sea tu marido también esté consciente de que tiene un respaldo, que él puede seguir adelante porque tiene un respaldo, y que si él se empieza a desviar, tú le vas a jalar la oreja. No, tú me tienes que guiar bien. Tú no puedes desviarte, porque se desvía toda la familia. Tú tienes que ser esa ayuda idónea. O sea, no le jales la oreja, no le vayas a jalar la oreja de verdad, por favor. Pero es importante ese tema. Uno es la ayuda idónea, otro es si el que guía no se hace responsable de su guía, la que es la ayuda idónea tiene que ayudarlo a él a retomar su lugar. Y si él no quiere retomar su lugar, no te conviene estar ahí. Pero si después de haberle insistido y ayudado y apoyado, él toma su lugar, síguelo. Porque así está escrito, sujétense a ellos. Vamos a la escritura primera de Corintios. Primera de los Corintios, capítulo 12, según yo es el capítulo 11, versículo... ¿Era primera o segunda? Déjenme se los confirmo. Era en el 14, ya me acordé. Primera de los Corintios, capítulo 14, versículo 34. Que dice, esta parte ya la habíamos leído un día, ya la habíamos explicado incluso, que dice, vuestras mujeres callen en las congregaciones. Y bueno, dice desde antes, como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Pero luego fíjense en el siguiente versículo, dice, y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Y ahí es donde entra el punto importante. ¿Cómo una mujer va a cumplir con esta característica si cuando llega a su casa le pregunta a su marido y su marido le dice, no sé, yo tampoco entendí? El marido tiene la responsabilidad de saber, de entender, de aprender, de ser un conocedor de la palabra. Es el maestro de su casa. Es el que le tienen que preguntar y tiene que contestar. Es el que se tiene que saber de la A a la Z la escritura. ¿Y qué pasa, mujer, si ves que tu marido no te puede contestar la palabra? Mi amor, ponte a leer. Vamos a leer juntos. ¿No has querido leer la palabra? Vamos a leer juntos. Vamos a ponernos la responsabilidad tú y yo, vamos a ponernos el reto de tú y yo terminar la Biblia en este tiempo. En 1 año, en 2 años. Vamos a echarle ganas. Todos los días vamos a leer. Siempre que nos veamos vamos a leer. Es tu responsabilidad, mujer, ser la ayuda idónea. A lo mejor tu marido no tiene la costumbre de leer. Bueno, tu novio, tu pareja, incluso las esposas, no las casadas. Tu marido no tiene la costumbre de leer. Tú sí. Sea ayuda idónea, no lo dejes solo. No de que, bueno, pues es que él no quiere leer. No, insístele, porque eres la ayuda idónea. Lo tienes que levantar. Si está en el piso, no está siendo un líder, no está siendo alguien capaz, no eres tú quien tiene que tomar las riendas de la relación. No, tú tienes que hacer que él se levante y él tome las riendas, porque es su responsabilidad y tú eres su ayuda idónea. Por lo mismo lo tienes que ayudar a levantarse. No lo tienes que estar cargando, lo tienes que ayudar a levantarse. Y cuando le ayudes, no quieres leer la Biblia, vamos a leerla juntos. No tienes la costumbre ni la disciplina para leerla, vamos a leerla juntos. Vamos a aprender de la palabra, vamos a escuchar la palabra juntos, vamos a orar. Que tienen un problema, la primera que tiene que tener esa sabiduría para decir, ¿sabes qué? Vamos a orarlo, para que Dios nos dé sabiduría de cómo tomar el tema. Eres tu mujer, por algo eres la ayuda idónea. Y con ayuda idónea es que tienes esa capacidad. No es porque jamás, y yo quiero que les quede bien claro, jamás consideren a la ayuda idónea como inferior. Un hombre que no tiene apoyo no puede ser un líder bueno, porque no hay líder sin gente que lo apoye y lo siga. No lo hay.
Un líder pierde su valor si no hay quien lo siga. Por tanto, es bien importante, ambos, el que guía y el que va siendo guiado. Y el que va siendo guiado también tiene que tener la conciencia para que si el que guía se está equivocando, decirle, oye, no estamos yendo por mal camino, para que ambos sean encaminados por el camino correcto. Por lo mismo, las que no están casadas, sean sabias, sean muy sabias. Chequen si de verdad la persona que están queriendo tener como pareja, no si es bonito, no si es amable, no si es bueno con ustedes, no si les da todo lo que ustedes quieren, sino si de verdad conoce, ama y sigue a Dios. Porque si no es así, o lo ayudan a retomar el camino, y si él no quiere retomar el camino, aquí no es el lugar. Aquí no es el lugar, porque cuando lleguen al matrimonio, y se las van a ver difíciles. Ahorita que tienen tiempo, las casadas y casados, obviamente, les digo a ustedes también, es tu responsabilidad, varón, ser la cabeza del hogar. El novio, el que es novio, el que no está casado, ponte las pilas. Tú tienes que aprender de la palabra, pues tienes que guiar a tu pareja. Si todo el tiempo que te ves con tu pareja nunca se menciona a Dios, ¿dónde está tu liderazgo? ¿Dónde está esa guía? ¿Dónde está ese pastorado hacia la verdad? Nada más te estás llenando tu disfrute personal. Nada más estás alimentando tu carne. Pero ¿dónde y cuándo vas a alimentar el espíritu de tu pareja? ¿Cuándo la vas a guiar por el camino correcto? Luego la vas a ver actuando como no te gusta, como no te agrada, como no le agrada a Dios. Y vas a decir, ay, es que mi mujer... No, es que tú también no te has puesto las pilas para actuar, para hablar, para enseñar, para guiar como es debido. Hay que levantarse. Es nuestra responsabilidad de enseñar la verdad. No siempre la van a recibir. No es tu culpa si al decirla y enseñarla luego ellos no la quieren recibir. Pero sí es tu culpa si nunca te atreviste a decírselo. Conozco muchas parejas, bastantes, donde no le gusta al marido o al novio cómo la muchacha se viste, pero nunca le dice y también nunca le explica el por qué. Porque luego le dice, no me gusta que te vistas así. Y la mujer se queda como que, ¿así cómo? O sea, y ese es el punto. Si tú no tienes conocimiento de la palabra ni sabiduría de Dios, ¿cómo vas a guiar a la persona a la que amas? ¿Cómo la vas a presentar a ti mismo, como dice de Jesús, una iglesia, una mujer pura y sin mancha, si nunca supiste guiarla, ni enseñarle, ni insistirle, ni amarle, ni tenerle paciencia? Porque eso es importante, ¿eh? A los que guían, a los hombres, la paciencia es bien importante. Porque ustedes les van a enseñar una cosa, no la van a querer recibir, no la van a querer recibir, no la van a querer recibir, y luego Dios va a tratar con ellas. Y cuando lo haga, ya la van a recibir. Pero todo ese lapso de tiempo lo tienen que soportar ustedes. Es paciencia, mucha paciencia. Pero ustedes también sean conscientes que si ella actúa de una manera y tú actúas igual, ¿cómo vas a enseñar? Si la